Hello, everyone, and welcome to this opportunity for us to share the findings of the AYAS study with you. Buenas tardes a todos y un gusto de poder compartir lo que hemos aprendido hasta ahora con ellas, el estudio ellas. Me llamo Dr. Marsh y yo soy el jefe, la jefe de ellas, la estudia de ellas, pero mi español es solamente así. Así yo necesito ayudar con mis amigos, Gina en el equipo de ellas. Did that make sense? Totally makes sense. Yes. Okay, bueno. Can we go to the next slide? Okay, bienvenidos. Primero, we're going to have our first speaker, who is Dr. Maricela Castillo McKenzie, present what is AYAS and a summary of the study and demographic information. Dr. McKenzie is a member of the Community Advisory Board for AYAS and on the faculty of the School of Medicine at University of Michigan, and we're very honored to have her. Gina? Primero que todo, vamos a tener a la doctora María Castillo McKenzie. Ella es profesora asistente del Departamento de Medicina Familiar de la Universidad de Michigan. También ella es miembro de la Junta de Asesoras Comunitarias. Y ella va a ver la primera parte, que es qué es ella, el resumen del estudio y la información demográfica. Doctora Castillo McKenzie. Muchas gracias, doctora Marsh. Muy contenta de estar aquí y de poder presentar este fabuloso estudio y muy importante estudio que se ha hecho en nuestra comunidad, sobre todo en las mujeres latinas, que es un gran paso en la investigación. Entonces yo, como ya se mencionó, voy a estar platicando acerca de algunos de los resultados del estudio. Audrey, siguiente, por favor. Antes que nada, ¿ha usted escuchado hablar de ellas? Espero que sí, hayan escuchado hablar de ellas. ¿Pueden ver? Ok. Siguiente, Audrey, por favor. Bueno, ¿qué es ellas? El objetivo principal de este estudio, o ellas, es estudiar las condiciones de salud reproductiva entre las personas latinas, Latinx, y también nos enfocamos en diferentes aspectos muy importantes, como comprender cómo problemas de salud como la obesidad y la regulación del azúcar en sangre pueden afectar las condiciones reproductivas. También es importante comprender la prevalencia de un amplio rango de condiciones de salud reproductivas entre las personas latinas y latinas. Usar lo que aprendemos para ayudar a los médicos y pacientes a comprender mejor las condiciones de salud reproductiva e identificar y dar prioridad a otras necesidades presentes de la salud reproductiva para informar acerca de la dirección futura en la investigación de la salud reproductiva. Siguiente, Audrey, por favor. Ahora, esto no se podría haber realizado sin la participación de los socios comunitarios. Nuestros socios comunitarios ayudan a hacer posible ellas. Y los socios comunitarios son Detroit Hispanic Development Corporation, CHAS, Community Health and Social Services, Buenos Vecinos y Centro Multicultural La Familia. Siguiente. Ahora, también contamos con el Consejo de Asesores Comunitarios, o CAD. Dentro del Consejo de Asesores Comunitarios se encuentran la doctora Sonia Costa, que es la presidenta y directora ejecutiva del Centro Multicultural La Familia, el doctor Richard Bryce, que es el director médico de CHAS Center, yo, ya me presentó la doctora Marsh, Charo Ledón, que es co-lideresa de Buenos Vecinos, Gloria Rosas, que es la directora de Abogacía y Relaciones Comunitarias del Detroit Hispanic Development Corporation, y el doctor Félix Balbuena, que es el director ejecutivo de CHAS Center. Siguiente, por favor.
Aquí tenemos unas fotos donde pueden ver el equipo de estudio de ellas. Como pueden ver, es un equipo grande y estas fotos representan diferentes eventos en los que ha participado el equipo y que se han realizado para la comunidad. Siguiente, por favor. Resumen de inscripción. ¿Cuántas personas han participado en este estudio? Bueno, hemos inscrito un total de 707 participantes, más de 100 participantes superando nuestra meta de 600. Originalmente lo que queríamos era 600. Esto es maravilloso. La inscripción ya ha finalizado y hemos completado 609 visitas de estudio. Siguiente. Criterio de elegibilidad. ¿Qué es lo que se necesitaba para entrar a este estudio? Primero, autoidentificarse como latina, latinx o hispana, edad entre 21 y 50 años, capacidad de hablar y leer en español o inglés, actualmente no estar embarazada, haber sido asignado como sexo femenino al nacer, capaz y estar dispuesta a viajar a Detroit o Ann Arbor, comprometerse a participar en un estudio de 2 años que incluiría una orientación y 2 visitas de estudio, y completar un ultrasonido transvaginal y extracciones de sangre durante las visitas. Siguiente. Primera visita de estudio. ¿De dónde obtuvimos los datos o la información? Bueno, durante esta visita las participantes dan una muestra de sangre, dan una muestra de orina, tienen un ultrasonido transvaginal y se toma una muestra vaginal con hisopo. Se mide su altura, peso, el porcentaje de grasa corporal, circunferencia de la cintura y se toma su presión arterial. Completan el examen oral de tolerancia a la glucosa y contestan preguntas de cuestionarios acerca de su actividad física, historia social y otros comportamientos. Siguiente. Privacidad del participante. Cuando compartimos nuestros hallazgos, no compartimos información individual de ningún participante. Solo presentamos información de las participantes de ellas como grupo. Por ejemplo, puede ser que compartamos que la edad promedio de las participantes de ellas es de 37.7 años de edad. O sea, como grupo, no individualmente. Siguiente. Entonces, vamos a empezar a demostrar los resultados del estudio. En esta primera gráfica podemos ver datos acerca de la edad de las participantes. Entonces podemos ver que cuántos años tiene el promedio de las participantes y podemos ver en medio de esta gráfica que la edad promedio de las participantes de ellas es de 37 años. El mayor porcentaje, con 26.6%, está entre edades de 36 y 40 años. Siguiente, por favor. Condado de residencia. ¿De dónde viene la mayoría de las participantes del estudio? Bueno, el 66.4% de las participantes de ellas viven en Detroit, 82% vive en el condado de Wayne. Siguiente. ¿Cuál es el idioma de preferencia? ¿Cuál de los siguientes idiomas prefieren usar las participantes? Bueno, el 87.9% de las participantes prefieren utilizar el idioma español. Solo un 11.5% prefieren el inglés, lo cual quiere decir que la mayoría de las participantes son hispanohablantes. Siguiente. País, región de origen. En esta gráfica podemos ver en qué país nacieron las participantes del estudio. La mayoría de las participantes son de origen mexicano. De hecho, podemos ver como un 74.8% son de México, 10.4% de Estados Unidos, 7.5% de Centroamérica, 5.6% de Sudamérica y 0.6% de las islas del Caribe. Sí, la mayoría de México. Siguiente. Educación. ¿Cuál es el nivel escolar más alto que han completado las participantes del estudio? Bueno, en esta gráfica podemos ver que las participantes de ellas tienden a tener un nivel de educación de secundaria y preparatoria. El 47.3% de las participantes tienen menos que la escuela preparatoria o GED, que es un término que se utiliza aquí en Estados Unidos, y el 5.6% de las participantes tienen maestría o doctorado. Entonces, la mayoría entran dentro de menos de la escuela preparatoria o escuela preparatoria.
Siguiente. Estado civil. ¿Cuál es el estado civil de los participantes? La mayoría de las participantes de ellas son casadas o están en una relación de pareja. En esta gráfica podemos ver como un 72.7% de las participantes son casadas, seguido por en una relación, y solo un 0.5% son viudas. Siguiente. Ahora, esto es algo muy importante. ¿Cómo se enteraron las participantes sobre este estudio, sobre el estudio de ellas? Es muy importante para nosotros entender cómo las participantes se enteraron, cómo querían participar en este estudio. Entonces, aquí podemos ver en esta gráfica que hay diferentes formas en que se enteraron las participantes acerca del estudio. Tenemos de boca en boca, un evento comunitario, publicidad, organización, médico, proveedor de salud u otra opción. Sin embargo, podemos ver que hasta un 49% de las participantes se enteraron más que nada de boca en boca. La información pasada de boca en boca jugó un papel muy importante y fue un papel clave en la inscripción de las participantes de ellas. Esto quiere decir que se enteraron a través de amigas, de comadres, de familiares, de vecinas. Entonces, esto nos ayuda mucho a nosotros como investigadores a entender cómo es que en la comunidad latina uno puede participar en los estudios de investigación. Siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué participar? Esta también fue una pregunta muy importante dentro de este estudio. Queríamos saber por qué la comunidad o por qué las participantes querían participar en este estudio. Entonces, hubieron varias razones por las cuales querían participar. Ahora, muchas de las participantes se unieron a ellas principalmente para recibir una evaluación de salud gratuita. Sin embargo, podemos ver cómo hay diferentes opciones habían diferentes razones por las cuales las participantes querían ser parte de este estudio. Como ya lo mencioné, hasta el 49.4% era porque querían recibir un chequeo de salud gratis, seguido para aprender más acerca de la salud femenina y después seguido para contribuir al conocimiento científico. Solamente un 0.3% de las participantes mencionaron que su médico proveedor de salud les recomendó participar en el estudio. Entonces, lo principal fue que la mayoría de las participantes querían recibir un chequeo de salud gratis. Siguiente. Ok, ahora le voy a ceder la palabra a mi compañero y amigo, el doctor Richard Price. Gracias. Muchas gracias, Marisela. Bienvenido a todo el mundo virtual ahorita. Pues voy a empezar. Yo voy a hablar un poquito más de este estudio de ellas ahorita. Puede ver las cosas que voy a hablar. Voy a hablar es sobre el consumo de tabaco, seguro de salud, acceso de los servicios de salud, acceso a alimentos y a las tiroides y la TSH. Muchas gracias. Perfecto. Cuando estamos hablando de la gente que fuma, puede ver que la mayoría de las participantes de ellas nunca han fumado. Este es casi 66% de las participantes que tenemos ahorita. Próximo, gracias. Muy bien. Sí, cuando estamos hablando de la población donde descubrir de dónde nació y de educación, es importante para comparar la gente que está fumando. Si va como a ver arriba, cuando estamos hablando de las participantes de ellas que han fumado cigarrillos con regularidad, de acuerdo de su nivel de educación, puede ver hay 3 niveles que tenemos aquí. Puede ver que la gente que no ha completado la escuela preparatoria o sí hizo como completó esta escuela o tiene más educación superior, y puede ver que fumar siempre con regularidad se asoció con alto nivel de educación. Y cuando estamos hablando de la gente que fuma más, donde nació o nacieron, van a ver que haber nacido en los Estados Unidos es
casi 17%, que es más que casi 8%. Gracias. Seguro de salud. So, ¿qué tipos de seguro de salud o cobertura de cuidados tiene usted? So, ¿cómo están pagando por la medicina y para ver su doctor? So, puede haber muchos participantes de ellas no tienen seguro de salud. So, este es casi, o es 55%. Y puede haber, hay 3 otras opciones: seguro público y seguro privado, pero este es mucho menos ahorita. Gracias. Acceso a los servicios de salud. La pregunta es, en su consulta médica, en los últimos 12 meses, ¿qué tipo de centro de salud asistió con más frecuencia? Hay ninguno, hay oficina de un médico privado, clínica de salud comunitaria o otra opción. Y puede haber en esta situación, especialmente con la conexión de Jazz, los centros de salud comunitarios desempeñan un papel clave al brindar acceso a los servicios de salud. Entonces, hay mucha gente allá que no tiene seguro de salud, obviamente 70%, pero todavía es mucho con la gente que tiene seguro de salud, están usando una clínica de salud comunitaria. Muchas gracias. ¿Conoce usted la función de la tiroides? Oh, muy bien, vamos a contestar esta pregunta. Por favor, si entiende algo de tiroides, dice sí. Y si no, puede apuntar no. Muy interactivo, estoy muy contento con eso. Qué bien. Vamos a darle un poquito más tiempo, pero sí, queremos entender que entiende, conoce de tiroides. Muy bien, tenemos mucha gente que entiende un poquito de tiroides. Vamos a seguir y voy a explicar un poquito más, pero estoy contento que hay gente que entiende mucho de tiroides. Perfecto. Un poquito de tiroides con más información. Puede entender, esta es una pequeña glándula en una forma de mariposa en la base de su cuello. Produce hormonas que ayudan a controlar la forma en su cuerpo, cómo usa la energía. TSH significa hormona estimulante de las tiroides. Y TSH es producida por la glándula pituitaria. Necesita ayudarme con eso. Pituitary gland. Al medir los niveles de TSH, aprendemos que tan bien está funcionando sus tiroides. En esa razón que van a decir, hay pruebas diferentes como TSH, o hay como Free T4, Free T3, van a ver como cuando estamos hablando de los resultados. Cuando los niveles de tiroides son altos, si su pituitaria produce menos TSH, y cuando los niveles de tiroides son bajos, sus pituitary gland produce más TSH. Vamos a ver los resultados del estudio de ellas. Gracias. Trastornos de la tiroides. ¿Alguna vez le ha dicho a un médico, algún profesional de la salud, que tiene un problema de la tiroides? Puede ver aquí en las participantes de ella, solamente 7.3 tienen historial médico de trastornos de la tiroides. No hay mucha gente que tiene tiroides, pero sí hay un poquito. Gracias. Muy bien. Cuando estamos hablando de niveles de TSH, de acuerdo a las participantes que tienen antecedentes de una condición tiroidea.
So, puede ver, ahorita estamos hablando de la gente que entiende que tiene problemas con tiroides y la gente que no entiende eso, nunca ha tenido información en eso. So, puede ver aquí a participantes con historial médico con condiciones de tiroides son más probables que tengan abnormales niveles de TSH. So, puede ver cuando estamos hablando de TSH, cuando está más alto, estamos hablando de hipotiroide. Cuando está menos, estamos hablando de hipertiroide. So, obviamente, la cosa más común es al derecho, con niveles altos de TSH. Y puede haber gente que entendían que había una condición de tiroides un poquito más, 22% sobre 6.1%. Gracias. Acceso a alimentos. Inseguridad alimentaria en las participantes de ellas. Puede ver que 23.1% de las participantes de ellas presenten inseguridad alimentaria. Hay gente que no tiene suficiente comida. Entonces es una cosa importante para entender cuando poner foco en la salud. Gracias. Muy bien, y voy a pasar hasta mi amigo y mi jefe, el doctor Félix Valbuena. Buena suerte, doctor Valbuena. Muchísimas gracias, doctor Bryce. Buenas noches a todos. Me da mucho gusto poder estar acá con todos ustedes para compartir datos e información que hemos recolectado y analizado sobre este tema tan importante que son los fibromas o los leiomiomas, como decimos en medicina, en la mujer, y cómo afecta a nuestra comunidad y empezar a crear y agrandar el conocimiento acerca de esto para latinas en todo Estados Unidos, comenzando con la información que hemos recolectado en nuestras participantes en el programa. Los 5 temas que yo voy a revisar rápidamente son el sangrado uterino o de la matriz anormal y la anemia, el uso de anticonceptivos, la infertilidad, la relación médico-paciente y la discriminación en la vida diaria cotidiana. Siguiente, por favor. El sangrado uterino anormal o sangrado de la matriz, como decimos anormal, y la anemia. ¿Qué son y por qué son importantes? Entonces, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos define al sangrado uterino anormal como sangrado del útero, la matriz, que difiere en frecuencia, en regularidad, en duración o cantidad del sangrado normal. Y todo esto en ausencia del embarazo. Decimos que la regla normal es típicamente entre 24 y 38 días, viene cada 24 a 38 días y generalmente dura más o menos 8 días. Entonces, esa es una de las pautas que usamos para distinguir entre un sangrado normal y un sangrado anormal. En el estudio de ellas, observamos a las participantes que tienen periodos con sangrado muy abundantes o prolongados. Y la anemia es una condición en la cual se tiene una baja cantidad de glóbulos rojos en la sangre. Y vamos a ver la relación entre esas dos. Y debido a esto, sus células tienen problemas para transportar suficiente oxígeno a los tejidos de su cuerpo. Y tener anemia puede hacer que le haga sentirse cansada o débil. Son 2 síntomas que se pueden ver. Siguiente, por favor. Entonces vamos a mirar la anemia por edad. Las participantes mayores de edad de ellas tienen más probabilidades de tener anemia. Y esto en general es algo que vemos en los seres humanos, que a medida que avanzamos en años hay más tendencia de tener anemia. Vemos acá de 36 a 40, de 41 a 45, de 46 a 50 es donde vemos la mayoría de las pacientes que
sufren de la anemia en este estudio. Siguiente, por favor. Las participantes con anemia presentan una mayor gravedad de sangrado uterino anormal. Y eso es esperado, porque entre más sangre perdemos, más glóbulos rojos estamos perdiendo, más anémicos vamos a estar. Entonces, esto es algo que se vería normalmente en alguien que tenga cualquier tipo de sangrado. Pensaríamos que, o esperaríamos que tuvieran una anemia mayor a personas que no tengan sangrados anormales. Siguiente, por favor. Interesante que vimos que las participantes con anemia tienen más probabilidades de presentar inseguridad alimentaria. Entonces, el 31% de las pacientes que fueron anémicas, vemos que ellas, 31% de ellas, tienen una inseguridad alimentaria que podría ser explicado porque si uno no tiene los alimentos que le están dando el hierro que necesita uno para contrarrestar la anemia, puede padecer más probablemente o más frecuentemente de la anemia. Siguiente, por favor. Uso de anticonceptivos. Entonces vimos que la mayoría de las participantes de ellas actualmente ejercen algún tipo de método anticonceptivo. Casi el 20% está usando métodos de barrera, como es el condón. El 15% la ligadura de trompas, la cirugía que hacen para que prevenga el embarazo en las mujeres. Anticonceptivos reversibles de larga duración. Esa es una sigla en inglés que es LARC. Y esos son, hay varios. Hay dispositivos intrauterinos o DIUs, hay varios de esos, y unos que son implantables. Y los métodos hormonales, que son como las pastillas anticonceptivas y el parche que usamos para prevenir el embarazo, un poquito menos del 10%, casi el 8%. Siguiente, por favor. Estatus de la relación de pareja de acuerdo al método. Entonces vimos que las participantes que están en una relación de pareja tienen más probabilidades de usar métodos anticonceptivos. Como vemos acá, es un poquito difícil de entender, pero si miramos la primera columna, la primera barra, habla de participantes casadas o en una relación. El 44.7% no usa ningún método anticonceptivo. Y de ahí para arriba, un poco usan los métodos hormonales, un poquito más del 10%, los de larga duración, los anticonceptivos de larga duración, el 20% de barrera y el 16% tienen la ligadura de trompas. Las participantes que actualmente no están en una relación, vimos que la gran mayoría no usan ningún método anticonceptivo. Parece que es casi el 60%. Los métodos hormonales casi que ni se ve. Los anticonceptivos de larga duración, más o menos el 13%. Métodos de barrera, 17%. Y ligadura de trompas, 9%. Siguiente, por favor. Número de hijos por método. Entonces, las participantes con más hijos tienen más probabilidades de haberse sometido a la ligadura de las trompas que a otros métodos. Eso es algo que esperaríamos. No esperaríamos muchas mujeres que no tengan hijos o que tengan menos hijos haberse hecho la ligadura de trompas porque, como saben, ese es un procedimiento que es permanente e irreversible. Es muy, muy, muy difícil poder volver a reconstruir los tubos después de el procedimiento, porque le decimos ligadura y entonces era ligadura, pero ahora es mucho más que eso. Es ligadura, cortar, quemar, y eso ya es muy complejo volver a unir. Vemos que la ligadura de trompas, 25% en las que tienen 5 o más hijos, casi 22% las que tienen 3 o 4 hijos, un poquito más de 9% las que tienen 1 o 2 hijos y 0 hijos. No había nadie que se haya hecho la ligadura de trompas. Siguiente, por favor. Infertilidad. Entonces,
para ver esta lámina, la infertilidad la define el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología como una pareja teniendo relaciones sexuales por 12 meses sin usar métodos anticonceptivos, o sea, sin usar cualquier cosa para prevenir el embarazo y no quedar embarazada. Entonces, esa es la definición que estamos usando para infertilidad para ver esta lámina. Y el 22%, casi el 23% de las participantes de ellas cumplen con los criterios de infertilidad o dificultad para concebir. Siguiente, por favor. Y a pesar de las dificultades por la infertilidad, el 85.4% de esas mujeres que han tenido dificultades lograron tener hijos. Siguiente, por favor. En cuanto a la relación médico-paciente, las participantes dieron una alta calificación a la relación con su médico. Soy un poco sesgado, obviamente porque soy médico, pero veo como supremamente importante desarrollar la relación entre, digamos, proveedor de salud, no necesariamente es médico, proveedor de salud, y paciente para maximizar el estado de salud de la paciente, pudiendo hablar muy honestamente acerca de los temas que tienen que ver con la salud y tener esa confianza para dialogar e implementar las recomendaciones que les da el proveedor de salud a la paciente, ya sea un tratamiento de medicina o una vacuna, una prueba para buscar ciertas cosas, problemas de azúcar, problemas de cáncer. Entonces, veo como importante esa relación entre el proveedor médico y la paciente, y vemos acá que las pacientes dieron una alta calificación a esa relación. Siguiente, por favor. Ahora, discriminación en la vida diaria o cotidiana. Las participantes calificaron como baja a la discriminación en su vida diaria o cotidiana, que nos pareció un poco en el medio ambiente que estamos viviendo hoy en día acá en Estados Unidos. Esto nos sorprendió un poco por lo que hemos visto en cuanto a la dificultad para las minorías en general, que las participantes reportaron baja la discriminación en su vida diaria o cotidiana, y parte de la razón, no quiero dar mucha opinión, porque tratamos de dar los números y la evidencia como sale de los estudios, pero puede ser que nuestra comunidad es muy unida y muchos vivimos dentro esa comunidad latina dentro de las ciudades acá en Estados Unidos, y si no estamos interactuando mucho con las comunidades alrededor, no vamos a ver mucho esa discriminación, pero tocaría ver un poco más para ver si podemos esclarecer esto, porque vuelvo a repetir, las participantes calificaron como baja la discriminación, el sentir discriminadas en su vida diaria o cotidiana. Siguiente, por favor. Un poco cambiando de tema, pero muy importante en cuanto a la salud en general. Quería tomar un momento para recordarles que en CHAS estamos vacunando contra el COVID-19 con dos vacunas que son la Pfizer y la Moderna. Y esa vacuna la estamos dando 6 días a la semana, de lunes a sábado. No hay requerimientos de ser paciente de CHAS o ser paciente de Henry Ford o vivir en las zonas que CHAS recibe la mayoría de los pacientes. Estamos recibiendo a cualquier persona que quiera recibir la vacuna, idealmente llamando y haciendo cita, pero no es necesario hacer cita. Desde que lleguen al centro en horas de trabajo, de lunes a sábado,
entran, dicen que vengo para la vacuna para COVID-19 y nosotros con mucho gusto se la ponemos y le damos la cita para la segunda, ya sea 3 semanas o 4 semanas después, porque estamos cerca, pero seguimos en la lucha contra este virus y necesitamos vacunar a más personas todavía. Entonces les doy la bienvenida y les doy esta información para que ustedes, sus familiares, sus vecinos, sus colegas que todavía no estén vacunados, acudan a vernos y si todavía tienen dudas, nosotros contestamos esas preguntas, pero con el fin de poder vacunarlos cuando vengan a visitarnos. Siguiente, por favor. Quiero dar reconocimiento supremamente importante porque estos datos, esta información que estamos compartiendo con la comunidad viene de muchísimas horas de trabajo de todos involucrados acá del equipo Onward, que están entrevistando a las pacientes, examinando a las pacientes, comunicando la información del estudio, los resultados y ahora los datos que estamos dando y a los socios comunitarios que nos ayudan a que la información y el proceso, las preguntas, los estudios que estamos haciendo sean tomando en cuenta a nuestras comunidades y el bien y la calidad de vida que podemos traerle a la comunidad, esclareciendo información que en realidad no existe a nivel nacional acerca de estos fibromas o leiomiomas en las latinas y empezar esta información, empezar a recolectar y documentar esta información para que a nivel nacional podamos seguir expandiendo para diferentes comunidades latinas en diferentes partes de Estados Unidos y tener información que ya por muchos años tenemos para las personas blancas, para las personas afroamericanas y otros como las pacientes asiáticas. Siguiente, por favor. Entonces, quiero darles muchas gracias por escucharnos hoy y dejar que compartamos la información que ha salido hasta ahora. Y estamos todos acá dispuestos a contestar preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Balbuena. Sí, tenemos algunas preguntas para los panelistas. La primera pregunta dice, bueno, como todos los participantes son de México, las participantes son de México y la mayoría están situadas en Detroit, dice, ¿acaso eso no se produce un poco de bias, de sesgo? ¿Y qué hallazgos quieren introducir o aplicar en las mujeres latinas, en la población latina? Cualquiera de los panelistas podría quizás. Gina, can you translate for me, please? Okay. It said, the study is held at CHAS. So I got the question. Thank you. Okay. I just need you to translate okay. To translate my answer. I just want to make sure is it the question about is it the first question? The study is held at CHAS, so the community clinic percentage is not surprising? Correct. Yeah. Okay. All right. Ideally, when we're looking at studies in populations, we like to randomly select people from across a city or a state or a country. Habitualmente, bueno, idealmente cuando hacemos un estudio queremos crear de una mayor parte de diferentes lugares de la población. It was difficult to do that for AS because of the requirements of the study, including a vaginal ultrasound, a blood draw, and diabetes testing. Fue un poco difícil por la elegibilidad de las participantes porque tienen que hacer un ultrasonido transvaginal y sacar sangre.
So this is not a population-based study. It is a convenient sample. Esto no es los samples de la población, pero es un estudio conveniente, es conveniente. And that is certainly a limitation of the study. Y por supuesto hay una limitación del estudio. But because we were able to engage and recruit so many participants, pero como pudimos reclutar tantas participantes, we feel like our data on disease prevalence is valid within our recruitment limitations. Pensamos que la data que vamos a tener es válida para la población que tenemos, para el recruitment que hemos hecho. As we publish the data, however, we will have to describe the limitations of the study. Cuando lleguemos a publicar nuestros datos, por supuesto vamos a informar de la limitación que tuvimos y de que la mayoría del grupo que reclutamos era de México. Algo que yo quisiera decir también es que actualmente hasta el 62% de la comunidad latina en Estados Unidos es de México. Entonces en el estudio tenemos aproximadamente un 74%, me parece, 74% de las participantes eran de México. O sea, es un poco más arriba de lo que vemos a nivel nacional, pero no es muy diferente de lo que está a nivel nacional. Y Maricela, ¿cuál es el número que dijo al principio? ¿Cuánto por ciento? El 62% de los hispanos en México, de los hispanos en Estados Unidos son de México, de origen de México. Tenemos otra pregunta que dice, ¿acaso están sorprendidos por algunos de los resultados? ¿Les ha sorprendido algunos resultados? Como por ejemplo de que a muchas de las mujeres, voy a decir yo un ejemplo que a mí me sorprendió bastante, es de que muchas de las mujeres de nuestro grupo no han fumado nunca. Eso fue bien interesante. La mayoría son extranjeras o de México y nunca han fumado. Eso es lo que personalmente me sorprendió. Y también yo pues estoy de acuerdo en eso también. No estoy seguro que estoy muy sorprendido. No es una sorpresa para mí, pero a la vez estoy muy contento que no hay mucha gente que está fumando ahorita, especialmente en este estudio. Hay una siguiente pregunta, dice, ¿por qué este estudio es importante? Doctora, creo que ya hablamos de esto, pero la doctora Marsh nos cuenta cuando ella estaba haciendo su residencia en obstetricia y ginecología, que los doctores superiores con que ella rotaba, le contestaron una vez cuando ella vio a una paciente latina que tenía fibromas, que le preguntó, ¿qué frecuencia hay de esto en las latinas? Y los superiores, porque no hay información acerca de esto, le dijeron, escoja un número entre el porcentaje que existe en las pacientes blancas y el porcentaje que existe en las pacientes afroamericanas. Y eso para ella fue algo y ella nos cuenta bastante de eso, que fue muy sorprendente eso, y puso como meta, yo necesito describir esto en latinas, porque la información no existe, y estamos viendo, estamos esperando la información clara de la incidencia de estas fibromas o leiomiomas en las mujeres latinas, porque es algo importante saber, porque como médicos practicando, con todos los efectos que pueden tener eso y los efectos que tienen en la vida cotidiana de la mujer, es supremamente importante entender no solamente cómo tratarlos cuando existen estos fibromas, pero con qué
frecuencia debemos esperar verlo para poder diagnosticarlo tempranamente y poder tratarlo? Gracias, doctor Thank Valbuena. you, Dr. Valbuena. And just to add to that, and you may have addressed this, I tried to follow you, but I'm not sure if I got everything. It's important that all women are represented in the medical literature. And much of the medical literature right now is based on women of European ancestry. Gina, do you want to translate? Or I can keep going, but I don't want you to have to remember a whole lot. Okay. Sí, doctora Marsh quiere agregar también que quiere que todas las, no hay mucha representación de las mujeres latinas, hay más representación de la población europea. So I think AS is important, not just because of what we're going to learn about fibroids, but because it is the foundation. Our hope is that it's a foundation for making sure that our understanding of women's health is much more inclusive and much more diverse than it has historically been. También quiere agregar a la doctora Marsh que no solamente es importante saber acerca de los fibromas en este estudio, pero también tener información en general de la salud de las mujeres latinas. We can't describe data as normative or define what is normal if it's only based on one group of people. So no we podemos, go ahead, Gina, I'm sorry. No podemos, está bien, no podemos saber, no podemos comparar solamente un grupo de personas, tenemos que tener varios grupos de población para poder comparar los estudios. And so AS allows us to, again, make sure that all individuals are represented, or at least more individuals are represented in what we consider normal and in how we define good reproductive health or robust reproductive health. Como tenemos podemos hacer varias comparaciones, pero no podemos saber qué es normal si no podemos comparar con otros grupos en la salud reproductiva de las mujeres. Por eso quieren incluir a todos, especialmente a las latinas, porque no hay mucha información de ellas. Okay, tenemos otra pregunta para el Dr. Bryce. Dice, I'm going to say in Spanish and English for Dr. Marsh. Dr. Bryce, what does having a title that doesn't function mean for our health? Bien, gracias por esta pregunta. Cuando estamos hablando de la glándula de tiroides, recuerde que va a producir la hormona de tiroides. En esta hormona es una cosa que necesita para vivir. Hace muchas cosas diferentes, especialmente en la manera que podemos crecer, en el nivel de energía, en muchas maneras, maneras diferentes. Pero como sabe, hay gente que tiene problemas con tiroides, no está funcionando, hay gente que necesita quitar el tiroides del cuello. En la gente que no tiene, la cosa que vamos a dar es, podemos tomar medicina que puede, que va a dar esta hormona en su cuerpo para ayudarle con todas las cosas que no tiene cuando no tiene si no tiene su tiroides. Es una cosa muy importante, y si no está funcionando, hay medicina que podemos darle que va como ayudarle con su nivel de tiroides a la vez. Gracias, doctor Bryce. Tenemos una pregunta para el doctor Valbuena. Dice, ¿por qué se ve más anemia en las personas mayores? ¿Esto es una sorpresa? Why do we have more anemia in older people? Was that surprising? Sí, ese tema no es sorpresa,
porque vemos que a medida que envejecemos, hay más anemia. Más o menos el 10% de la población de 65 años o mayor tienen anemia, y llegando a 85 años o más, el 20% tienen anemia. Y las causas más frecuentes son enfermedades crónicas, la diabetes, la presión alta, el colesterol alto y otras enfermedades crónicas, y la deficiencia de hierro, o sea, falta de hierro en la dieta. Hay otras vitaminas, la vitamina B12, el ácido fólico, que pueden llevar a la anemia, y también enfermedad de sangrado del tracto gastrointestinal, del esófago, del estómago, del intestino, llegan a causar anemia. Entonces, no, ese no fue un tema que nos sorprendió, porque a medida que subimos en años, vemos más anemia. Gracias. Gracias, doctor Balbuena. Tenemos otra pregunta. Yo me imagino que esto es para el doctor Balbuena o doctor Bryce. Dice, ¿cuáles son las horas que vacunan? Para la vacuna. Para la vacuna. Desde sí. que el centro esté abierto, nosotros ponemos la vacuna. Idealmente, queremos entre 9 y 11 de la mañana, 1 y 3 de la tarde. Los martes estamos abiertos y poniendo vacuna de 5 a 7, y los sábados más o menos de 9 a 11. Ponemos ese horario un poquito más reducido, porque tenemos que preparar la vacuna y no queremos desperdiciarla. Pero nuestro centro está abierto de 8 a 5, lunes, miércoles, jueves y viernes, de 8 a 8 los martes, y de 8 a 12 los sábados. Entonces, desde que esté abierto el centro, si quieren la vacuna, nosotros se la ponemos idealmente, como dije, con cita, pero hemos visto más personas que vienen sin cita que con cita, porque en este momento necesitamos vacunar a todas las personas que todavía no tienen la vacuna, y podemos resolver dudas que tengan antes de ponérsela. Ya, bueno, y si tienen problemas con estas horas, por favor, llámanos. Podemos encontrar una manera para darle, porque este es súper importante para vacunarse ahorita. Y yo he tenido 3 pacientes este tarde que recibió la vacuna. So, yeah, si quieren, podemos darle. Muchas gracias, Dr. Bryce. Dr. Marshall, they were talking about the vaccine, the scheduled vaccine in CHAS. Just to let you know. This is the last question that we have. They've been asking, this is for Dr. Marsh, when the study visit is going to start, the second study visit is going to start. ¿Tienes, Dr. Marsh? Your microphone is, you're muted. Lo siento, ¿es mejor? Ok, bueno. Sí. Lo siento, yo necesito hablar en inglés. No, no hay problema. Can you help me, Gina? ¿Puede ayudarme, Gina? Okay. The second study visit for those that are participants for the AS study will be starting likely sometime in August, in mid to late August. And we will be reaching out to the participants to get those visits scheduled in the upcoming weeks. Okay. Buenas noticias. La segunda visita de estudio va a empezar, esperamos, a mediados de agosto, y vamos a empezar a llamar a los participantes para hacerles una cita con nosotros. So, a mediados de agosto, a fines de agosto, estamos empezando la segunda visita de estudio. Muchas gracias. Thank you, Dr. Marsh. Thank y esas you. son todas. Yeah, go ahead. Thank you. I just wanted to say thank you to Dr. Valbuena, Dr. Castillo McKenzie, Dr. Bryce. Thank you to you, Gina, and the entire AS staff, including you, Gina, who are a big part of the AS team, Rocio, Esperanza, Bindu, Audrey, all of you for making AS possible. And I especially want to thank the participants in AS. If any of you are listening tonight, we thank you and we appreciate your contribution
to helping us change the face of medicine. So that was a lot, Gina. Sorry, I should have paused. La doctora Marcia estaba agradeciendo a los panelistas, doctor Balbuena, doctor Rice, doctora Castillo, And y the también AS staff. a todo el equipo de ella, me incluyó a mí, por supuesto. Nos nombró a todo el equipo de ella y mayormente quiere agradecer a todas las participantes del estudio, que gracias a ellas vamos a poder cambiar un poco la salud de las mujeres, la salud reproductiva de las mujeres latinas, si Dios quiere. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.